Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pero bueno, vamos a hacer oración. Y lo hacemos al terminar ya el retiro, con la ilusión, pues de, como hemos ya dicho, y creo que todos tenemos muy claro, de ir preparando y viviendo ya el final de la Cuaresma, la Semana Santa. Hemos hablado del pecado, hemos hablado también de de las cosas pequeñas, más bien que de lo extraordinario y lo ordinario, encontrar al Señor lo ordinario, etc. Y podríamos decir, para empezar la meditación, ¿no?, que el pecado tiene remedio, que Dios ha querido pues perdonarnos, en la medida que también nosotros pedimos perdón, lógicamente. Ha querido perdonarnos, ha querido que la historia de la redención no acabara ahí, ¿no?, en una continua espera del Mesías, sino ha querido venir. Es curioso, o no sé si curioso es la palabra más acertada, pero es significativo que todos aquellos padres del Antiguo Testamento, antes de Cristo, a la espera de la redención, esperasen también allí, pero se habían salvado ya por la fe en el Mesías, el que vendría. Todavía no había llegado, pero ellos creen en el Mesías prometido y creen que es el Salvador, o sea, que no es un Mesías político, sino que es un Mesías que les salvará del pecado, de aquello que desde el principio el hombre, pues dejó de cumplir de la ley de Dios, ¿no?, que después se concreta en Abraham, se concreta en Moisés, se concreta en más cosas, ¿no? Pero es significativo que aquellos vivieran, ¿no?, pues como te decía, ¿no?, de la fe, Después recuerdas ese texto del Evangelio donde dice que cuando Cristo resucita, después de la muerte de Cristo, pues se abren las puertas y aparecen los santos por Jerusalén, etc. Aquellos hombres que han despertado desde Adán hasta el final y que han esperado al Mesías. Bueno, pues no acaba en el pecado todo, te decía, sino que la redención ha hecho que el Señor haya querido entregarse y morir por nosotros. Quizás, ¿no?, es decir, lo que ha salido ya en la otra meditación, pero incidiendo un poco en eso, ¿no?, el problema está, el peligro más que el problema, el peligro está en que podamos nosotros, por acostumbramiento, quizás no sea nuestro caso, pero el de mucha gente sí, que perdamos el sentido del pecado. Es decir, que sin incidir tanto en la culpabilidad mala, porque no se trata de eso, ni incidir tanto en una especie como de cargar nuestras culpas continuamente, ¿no?, pero sin sentido, porque las culpas duran el pecado dura lo que uno es el tiempo que uno es capaz de decir, Señor, perdóname, ya está. Luego, evidentemente hay una pena, ¿no?, que hay que cumplir, pero en fin, me refiero a lo que es justamente la culpa. Basta decir al Señor, perdóname, y evidentemente si es necesario pasar por la confesión. Pero el peligro está en que perdamos el sentido de eso. O sea, o la presunción o la desesperanza. Una cosa u otra. Son extremos. Es decir, o el buscar inconscientemente
pues no tener que lamentar las cosas, ¿no? Y si nos pasa eso, yo creo que tenemos que rectificar y sobre todo tenemos que pedir perdón al Señor, tenemos que profundizar un poquito más en ello, ¿no? Un poco más en ello, ¿no? Sin caer en una especie de, ¿cómo te diría yo? Que quizás, insisto, no sea nuestro caso, pero puede haber algún matiz de eso, ¿no? Una especie, sin caer en una especie como de ascetismo humano donde Dios sea alguien a quien hay que presentar los deberes bien hechos. Vamos a llamarlo así. Al que hay que cada día presentarle un resumen del día, el examen de conciencia. Hay gente a la que a veces tienes que recomendar, oye, no hagas examen de conciencia. No hagas examen de conciencia, ¿no? Basta que hagas un acto de contrición. No pienses más en tus pecados. Gente que a veces se reitera, ¿no? Y que a veces incluso puede llegar a lo enfermizo, ¿no? Si ha pecado, si no ha pecado, sí. No tanto por delicadeza, sino más bien por una especie como de escrúpulos. No, Dios no es un Dios al que haya que presentar como una especie de balance cada día o cada año o cada mes en el retiro. No. Dios es mi Padre, Dios es mi consuelo, Dios es mi amigo, Dios es mi confidente, Dios es el que yo, precisamente porque le quiero, voy con el corazón contrito como Pedro, lloró amargamente. Con el corazón contrito. A veces no hay que hacer tanto rebuscar, ¿no? Porque la lucha no está tanto en rebuscar cosas que hacemos mal, que por otra parte las sabemos, sino más bien dirigirnos al Señor y pensar, Señor, lo que a ti te duele, lo que a ti te ofende, lo que a ti no te gusta, lo que a ti, ¿cómo puedo? Quizás es eso que eso os he dicho, que le escuché a don Álvaro, es preguntarse más que una especie como de ascetismo rígido, ¿no? Es más bien, Señor, dime cómo te puedo querer más. Pero siempre en positivo. Siempre en positivo. Dime cómo te puedo querer más. Es decir, cómo puedo quererte más. Y quizás, sí, es verdad que a veces, seguramente el quererle más habrá que ir fundamentalmente por un corazón más contrito. Sí. ¿Por qué no avanzo en esta virtud? ¿O por qué no acabo de quitarme este pequeño defecto? Es decir, ¿te duele? Mejor dicho, ¿entiendes que le duele a Dios? Y por tanto, tu reacción de mejorar en ese aspecto está unida siempre al consolar al Señor, al agradar a Dios. Muy bonito ese libro de estos que aparecen en el web de la obra, sobre que se titula Agradar a Dios, que tiene un montón de meditaciones preciosas, la verdad. Agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios más? Y seguramente una parte será tener mayor contrición. Mayor contrición. Un corazón más contrito. Más contrito, ¿no? Y bueno, pues esto, ¿no? Es decir, la propia correspondencia, no descorazonarnos, no caer en el desencanto o en plantearnos que, pues eso, una especie como de un ascetismo malo que nos lleva hasta pensar que todo es pecado, que todo está mal, o que no somos capaces de vencer. No. Hijos de mi alma, decía nuestro Padre, cuando sintáis dentro de vosotros la realidad de vuestras miserias, cuando notéis que el corazón se siente atraído por las cosas de la tierra, acudid al Señor con confianza, diciéndole las palabras de aquella vieja copla. ¿A quién contaré, dice, mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré mis quejas sino a vos? Y añadía nuestro Padre, hijos míos, nosotros tenemos una conversación amorosa con el Señor que no debe interrumpirse
ni en el momento en que parece que nos alejamos de Él, porque toda la vida nuestra está hecha de coplas de amor a lo divino. Qué cosa tan bonita, ¿no? Toda la vida mía está hecha de coplas de amor a lo divino. La delicadeza que tenía nuestro padre al hablar de estas cosas, sobre todo porque las vivía y porque hay una cosa fundamental, era un hombre que estaba enamorado. Por eso habla del amor a Dios con unos términos que parecen más bien humanos, pero estaba enamorado. Mi vida, una copla de amor a lo divino. Y para entender todo esto, creo que hay que, en cierto modo, entender que el pecado es un mysterium iniquitatis. Levantar la mirada hacia Dios, hacia el misterio inmenso del Dios vivo, principio y creador, inteligencia, sabiduría creadora, y entonces mirando al Dios así, bondad infinita, es donde podemos entender algo más de la verdad de la vida del hombre y por tanto del bien y del mal en el hombre. La verdad del hombre solo podemos entenderla con cierta plenitud, aceptando ese principio teologal, hecho en imagen y semejanza del hombre, de Dios, perdón. Y por tanto, lo que más se parece a Dios. Pero, al mismo tiempo, esa misma libertad que Dios le ha dado al hombre, nos ha dado a nosotros, permite que el hombre pueda ofender a Dios. Pueda ofender a Dios. En el fondo se trata de descubrir que es mi falta de amor a ti, Señor. Es decir, mi falta de profundizar en lo que yo podría, o yo no quiero, Señor, pero podría ofenderte, lo que significa. Es lo que significa, ¿no? Poder ofender a Dios. Quizás no querer, pero tener esa posibilidad de ofender a Dios. Y cuando Dios permita que nosotros notemos nuestras flaquezas, pues agradecérselo, porque es un don, porque nos damos cuenta que somos imperfectos, que podemos ofender a Dios. Te lo digo porque a veces podemos pensar que somos no, exagero el pensamiento, pero creo que me entiendes. Podemos llegar a pensar que somos perfectos, que no lo pensamos, pero sí que tenemos menos errores que otros. Que en aspectos concretos nos parece que nosotros hacemos las cosas bien y otros no. Que nos cuesta reconocer nuestros defectos y nuestros pecados. Porque, no sé, yo puedo ser perezoso, puedo ser, pues no sé, lo que queráis, ¿no? Es decir, me falta fe, pero soberbio no, puedo pensar, ¿no? Y hay que reconocer. De que no seamos los mejores jueces de nuestro propio juicio, evidentemente, y que tengamos que en la lección espiritual pedir también consejo, porque necesitamos que nos digan desde fuera, oye, es que te das cuenta, es decir, esto que te pasa y esto es síntomas de pereza, y esto y otro, aquí piénsalo tú, pero se nota orgullo. ¿Por qué contestas mal? ¿Por qué a veces te agitas interiormente? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Por qué te cuesta pues ver las cosas como las ven los demás? O lo sea, ¿no? O aceptar la opinión de los demás. Pues descubriremos
flaquezas, soberbia, vanidad. Es interesante esto también, sobre todo porque podemos convertir la confesión, que en el fondo es el tema de lo que estamos hablando, en una especie de retahíla de cosas que hacemos mal y que realmente no profundicemos. Por ejemplo, el perdonar, que sea tan ejemplo, porque no me hace mucha gracia hablar así de esto, pero claro, quien ya va a la confesión y se confiesa, pues no sé, de que esta semana me ha faltado hacer la lectura 2 días y la oración la he hecho entrecortada 3 días, pues ya está. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué hay en el fondo? ¿Ha habido pereza, desorden, ha habido orgullo? No sé, es decir, creo que es bueno que lleguemos, sobre todo porque no convirtamos la confesión en una especie como de retahíla de cosas que hemos hecho mal, en el sentido también de decir, de no cumplido, entendedme. Habrá que decirlo, pero no es pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay en el fondo? Lo que me tengo que doler realmente es que soy un desordenado y que no he puesto al Señor lo primero. No hacer hecho una norma, por ejemplo. Lo que me duele es que no he sabido tratar a esta persona en el centro, o esa amiga mía en donde estoy trabajando, porque en el fondo me cae mal. Y no sé perdonarla. Me cuesta perdonarla. O lo que me cuesta es entenderme bien con una persona del centro, pues porque tenemos distintos caracteres, distintas maneras de ver las cosas, pero lo que hay en mi alma es orgullo, orgullo herido. Vayamos al fondo. Eso es lo que me duele. Por supuesto, evidentemente lo que supone también de ofensa a Dios, a Dios al que ofendemos, pero no tanto que no haya cumplido una serie de cosas que pueden ser un síntoma, sino el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tendrán, ¿te acuerdas?, que ponernos lañas, como aquella sopera, lañas. Es decir, que son heridas y son condecoraciones de lo que hemos hecho mal, pero al mismo tiempo de donde hemos pedido perdón. Es muy consolador, ¿no?, que sea Cristo cabeza de la humanidad, ¿no?, de tal manera que, siendo Él como cabeza de la humanidad quien cumple la sentencia que pesa sobre el hombre, y esa sentencia se ha cumplido, ya no queda en vigor, es muy consolador ver cómo el hombre queda liberado. Es verdad que nosotros apoyamos. Y es verdad que nosotros también entendemos que consolar al Señor significa también entregarse más. Cristo clavó en la cruz, podemos decirlo así, el cargo de condenación que pesaba sobre nosotros. Por eso no quiere dejar de sufrir una vez. Porque entiende el Señor que todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, estaban allí. Clavó en la cruz el cargo de condenación que pesaba sobre nosotros. No sobre Él, sobre nosotros. Sobre nosotros. Cristo es la humanidad del Verbo, la humanidad que vive la vida de entrega perfecta a Dios. Su amor y su conciencia cumplen el fin del hombre, ¿no? Y este cumplimiento es sobre todo satisfacción de la deuda humana. Él asume, haciéndose hombre, asume esa naturaleza humana menos en el pecado, pero asume
que tiene que pagar el mal del hombre. Lo asume. Y lo asume, ¿eh? como Dios y como hombre, ¿no? Ahí te acordarás que en la liturgia del Viernes Santo, el Viernes Santo, cuando el sacerdote coge la cruz, que está tapada, y la eleva ya hacia el cielo, cantando al pueblo esas palabras que muestran, dice el árbol de la cruz. Ecce lignum crucis, dice la antífona, in quo salus mundi pependit. Venite, adoremos. Y aquí el árbol de la cruz, de la cual depende la salvación del mundo. Y aquí el árbol de la cruz. ¿Dónde depende la salvación del mundo? ¿Dónde están los pecados? En el árbol de la cruz. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues yo diría que ponernos bajo la sombra de la cruz, sujetarnos a Cristo, morir con Cristo, ser como sepultados para resucitar con Él, ¿no? En el antiguo rito, antiquísimo rito del bautismo, había, cuando se hacía en los catecúmenos, era la gente mayor, ¿no? Al principio de la Iglesia, la ceremonia del bautismo, que tenía mucha importancia, además hacía en pasos concretos lo que se llaman los escrutinios durante toda la Cuaresma hasta llegar a la Vigilia Pascual, que es donde habitualmente se bautizaban los adultos, ¿no? Pues era como todas las oraciones están previstas, es decir, como una especie de muerte de bajar hasta abajo, ¿no? Para resucitar. Incluso quienes se bautizaban cuerpo entero, ya sabes, en unas piscinas se metían enteros. Incluso en algunos sitios se dio la tradición de especie como de pasadizo bajo las piscinas, donde el catecúmeno entraba y estaba en una especie de cueva oscura y salía después resucitado por el agua, ¿no? Es una cosa un poco llamativa, ¿no? Pero era, o sea, es lo que me refiero no tanto a eso, sino el simbolismo que tiene. Es decir, sepultado la vieja condición del pecado. A través y limpiado a través del agua. A través del agua. ¿Qué nos toca a nosotros? Te decía. Pues ser sepultados, es decir, resucitar. Antes en el bautizo, ¿no? Hemos tenido ahí abajo, que casi le cambio el nombre al niño, porque él se llama Bosco, y cuando iba a bautizarlo he dicho, Jacobo, he parado menos mal, pues no se queda con el nombre de su hermano. Bueno, ya, en fin, me ha dicho su madre que también le pasa a ella, que en fin, pero bueno, menos mal, me da consuelo, ¿no? Pero, pues, claro, en este caso es el bautizo por infusión, ¿no? Pero tiene mucho simbolismo todo lo que haces, ¿no? En ese bautismo, ¿no? Porque evidentemente lo propio es que es sepultar al niño, o sea, digamos, significar claramente el agua. Es decir, el pecado queda muerto, o sea, queda como sepultado, olvidado, destruido, es la palabra. Tiene tal fuerza el agua que santifica las palabras, ¿no? Y todo el rito antes de la unción del crisma, etcétera, tiene tal fuerza que el pecado queda destruido en aquella criatura. Así tiene que ser. Es decir, hemos sido liberados por tus llagas, hemos sido, Señor, hemos sido curados. Es bonito, ¿no? Es decir, las llagas de Cristo nos curan. Las llagas de Cristo en la cruz nos perdonan los pecados. Las llagas de Cristo. Cristo con sus llagas se las tiene en el cielo también, no te olvides.
manifestando el dolor pasado, lo que ha sufrido por nosotros. Bueno, pues todo eso, como te digo, nos lleva evidentemente a la confesión y nos lleva en ese sacramento que recibimos con frecuencia a valorar todo lo que significa también prepararnos bien la confesión, a valorar lo que significa también para nosotros renovarnos otra vez. Y hablábamos de eso que hablamos de pequeños examen de conciencia, o de los pecados, pues toda la enmienda, etc. Parémonos un poquito en esto. Y que incluso si queréis, cuando uno se confiese, cuando nos confesemos, cuando paremos un poquito del Señor, voy a repasar el examen, voy a repasar el dolor, voy a repasar el deseo pues de cambiar esto, a propósito de la enmienda. Cada vez que recibimos este sacramento, con las disposiciones normales, hay un renacimiento de la vida de la gracia. Así es. Bueno, pues termino ya. No alargarme más, ¿no? Pero que lo pensemos un poquito y que lo recemos, sobre todo, ¿no? Pues yo creo que de cara, ¿no? Estos días próximos ya de la Cuaresma, el final de la Cuaresma y de la Semana Santa, que lo pensemos en ese contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, la necesidad que tenemos, esa contrición personal, esa contrición personal, la necesidad que tenemos también de dolernos de nuestros pecados. Insisto, sobre todo del origen de los pecados, de lo que nosotros podemos dominar, que nos dolamos de esos pecados. Es un buen momento, por ejemplo, para hacer más actos de contrición. Es un buen momento también para preparar bien la confesión, si es el caso. Es un buen momento para que el examen de conciencia todos los días termine con una contrición, una oración bien hecha. Es un buen momento también para que rectificar. Es decir, y es verdad que la conversión nuestra personal empieza por ahí. Vamos a vivir bien la confesión semanal, vamos a vivir bien el examen de conciencia, vamos a vivir bien los actos de contrición, porque eso me va a ayudar a rectificar, a cambiar, a amar más al Señor. Junto a la cruz de Jesús está la Virgen. La Virgen María, nuestra Madre, es intercesora para llevarnos. Es la que nos facilita llevarnos al cielo. Ella es la que nos facilita también, por otra parte, de una manera lógica, ¿no? Pues que nos acerquemos al sacramento de la confesión. Porque lo que más le alegra a nuestra Madre Santa María es que vivamos en gracia. Lo que más le llena de gozo es ver también pues el dolor, el perdón de los pecados, siempre que nosotros nos arrepentamos. Pon todo esto en manos de la Virgen y procuremos todos también que nuestra vida sea más contrita y sobre todo más llena de amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.